Mi hermana y yo estábamos comprometidos de niños. Ella eligió a Alexander, el comandante del regimiento con numerosos logros militares, mientras que yo iba a casarme con Jasper, un vendedor de la cooperativa de suministros y marketing. Inesperadamente antes de la boda, la familia Alexander nos informó que mi cuñado había sufrido un accidente y tendría que pasar el resto de su vida en silla de ruedas. Más tarde el vendedor con el que me casé se sumó a la ola de reformas y apertura y se convirtió en el hombre más rico. Por celos, mi hermana me apuñaló hasta la muerte. Después de que ambos renacimos, mi hermana se subió rápidamente al asiento trasero de la bicicleta de Jasper. En esta vida, te dejo a tu cuidado a ese lisiado inexpresivo y poco romántico. Bromas aparte, poder vivir una vida próspera y tranquila sin tener que trabajar duro es justo lo que siempre he deseado. Sin embargo, al tercer día de matrimonio, escuché los pensamientos de Alexander: mi esposa huele tan bien. Quiero abrazarla. Al oír esa voz que emergía inexplicablemente, mis manos, que estaban ajustándole el cuello a Alexander, se detuvieron y miré con recelo al hombre de rostro severo que tenía frente a mí. Mi esposa me observaba. ¿Será que de repente se dio cuenta de lo guapo que soy? La voz volvió a sonar y la miré con incredulidad. Partamos cuando termines. Alexander, con rostro solemne, habló en voz baja y fría. Era muy similar a la voz que acababa de aparecer inexplicablemente. No pude evitar tomarle la mano con cautela y le dije: gracias por acompañarme hoy a casa de mis padres. Si te sientes incómodo más tarde, avísame y volvemos. Alexander asintió con frialdad y no dijo ni una palabra. Pero en mis oídos llegó una voz alentadora y hasta un poco tímida. La mano de mi esposa es tan suave. Sería genial si pudiera sostenerla todo el tiempo. Y a ella le importa si estoy cómodo o no. ¿Acaso no es amor? En ese momento, estaba completamente seguro de poder escuchar los pensamientos de Alexander. Era simplemente inesperado que el dios de la guerra de rostro frío y numerosas hazañas militares, el comandante del regimiento de operaciones especiales, tuviera semejante lado. Incapaz de comprenderlo, solo pude empujar la silla de ruedas de Alexander de vuelta a casa de mis padres con cara fría. Inesperadamente absorta en mis pensamientos, la silla de ruedas se atascó en una piedra, y en un instante sudaba a mares, demasiado apurada para siquiera pensar en las constantes disculpas y culpabilidades de Alexander. Jasper, ve a ayudar rápido. ¿No ves que mi cuñado tiene problemas en las piernas? Mi hermana tiene la cara roja del esfuerzo. Al mirar atrás, vi a mi hermana, del brazo de su nuevo esposo, con una sonrisa coqueta. Eres demasiado amable. Te robó a tu prometido, y aún quieres ayudarlos así. Tonta. Jasper frunció el ceño al decir esto y se acercó para empujar la silla de ruedas con fuerza. El impacto casi hace que Alexander se caiga. Por suerte se agarró rápidamente al reposabrazos. Es mi culpa por desprestigiar a mi esposa. Al oír la voz solitaria de Alexander, una ira inexplicable se apoderó de mi corazón. Era claramente un gran héroe que había protegido a nuestro país. ¿Qué derecho tenían esos dos, uno desagradecido con las ganancias y el otro voluble, a burlarse de él aquí? Según la trayectoria original, debería haber sido mi hermana quien se casó con Alexander. Habíamos estado comprometidos en la infancia. Su prometido era Alexander, el dios de la guerra en el ejército, mientras que el mío era solo un pequeño vendedor en una cooperativa de suministros y marketing. Sin embargo, la víspera de la boda, Alexander resultó herido en el campo de batalla, lo que le dejó las piernas inválidas. Aunque mi hermana armó un gran alboroto en casa, mis padres, que se preocupaban más por su imagen, la casaron con él. Después del matrimonio, mi hermana despreció a Alexander por su discapacidad y su rostro siempre solemne. Se pasaba el día al aire libre socializando con amigos, y se resistía a quedarse en casa. Finalmente la familia Alexander, descorazonada, decidió permitir que ambos se divorciaran. Mi hermana, que no tenía habilidades y era perezosa, codiciosa y escurridiza, llevó entonces una vida miserable. A diferencia de ella, aunque Jasper, con quien me casé, era un pequeño vendedor, se adaptó al ritmo de la reforma y la apertura. A través de sus negocios en el sector privado, acumuló una gran fortuna, y yo me convertí en la envidia de todos, la esposa del hombre más rico. Esta enorme disparidad enloqueció a mi hermana, quien me apuñaló docenas de veces para desahogar su ira cuando regresé a casa.
Inesperadamente ambos renacimos el día de la boda. En ese momento, al contemplar la animada procesión nupcial, sus ojos se iluminaron y dijo con gran alegría: «En esta vida, la esposa del hombre más rico es para mí, puedes ir a cuidar de ese inválido sin expresión». Entonces, aprovechando mi distracción, cogió la funda roja de la almohada, se cubrió la cabeza y salió ágilmente a sentarse en el asiento trasero de la bicicleta de Jasper. Al ver su orgullosa figura retorciéndose al irse, fruncí los labios. Ya que alguien está renunciando a una buena vida y se apresura a trabajar duro y ser una esclava, esperaré a ver qué pasa. Entonces, con una mirada ansiosa y arrepentida en los rostros de mis padres, subí al coche que la familia Alexander envió para recogerme. Aunque Alexander no pudo venir, la familia Alexander ofreció un espectáculo impresionante. Al ver a las dos personas tan cariñosas frente a mí, puse los ojos en blanco y repliqué: «Hay gente que llora muy bien, ladrón», cuando en realidad son los verdaderos ladrones. Pero también quiero agradecerte. Sin ti, ¿o podría casarme con una persona tan maravillosa como Alexander? Antes de que pudieran reaccionar, los pensamientos de Alexander resonaron en mis oídos. Mi esposa me está elogiando. Sabía que mi esposa me amaba. ¿Y qué si tenía un exprometido? Me giré y examiné atentamente a Alexander con curiosidad por cómo podía seguir vitoreando y saltando de alegría por dentro con el rostro serio. ¿Qué hacen ustedes cuatro parados ahí como tontos en la puerta? ¿Acaso yo, un anciano, tengo que salir a invitarlos a la visita de bienvenida? La reprimenda furiosa del anciano rompió el estancamiento inicial. Aunque enojado como ya había llegado a este punto, solo pudo suspirar y disculparse con los dos yernos. Intentando minimizar el problema, con la esperanza de que las dos familias no culparan a la familia Freya por tomar la iniciativa. Originalmente, una vez que los tres hombres, el suegro y los dos yernos, bebieran esta copa de vino, el asunto se habría dado por zanjado. Sin embargo, tras dejar su copa, Jasper de repente cogió una bola de rábano y la puso en mi tazón. Entonces, ignorando el rostro de Morgana, que se tornaba verde y blanco alternativamente, dijo: «Freya, piensa que te lo pido. Pero ahora solo tengo a Juan en mi corazón. Tú y Alexander deberían vivir una buena vida juntos». Mirando al hombre frente a mí, tan grasiento como en mi vida anterior, aplasté mis palillos y le dije fríamente: «Si estás enfermo, ve a que te curen. En un día tan bueno tienes que hacer que la gente se sienta tan asqueada que ni siquiera pueda comer. Será mejor que tú y Morgana estén unidos por el resto de sus vidas, que nunca se separen y vayan a lastimar a otros». Tras decir eso, saludé a mis padres, empujé la silla de ruedas de Alexander y salí de casa sin mirar atrás. Se hizo el silencio en el camino. Justo cuando pensaba en cómo consolarlo, Alexander suspiró: «Camarada Freya, si quiere el divorcio, no tengo objeciones. Después de todo, quedarse con una lisiada como yo solo le impedirá avanzar». Al principio pensé que sería tan hipócrita como siempre, pero inesperadamente lo escuché atentamente un rato y, aparte del canto de las cigarras, no se oía nada más. Parece que el hecho de que sus piernas no estuvieran en buen estado fue un duro golpe para él. Tras pensarlo, me agaché frente a él, le tomé la mano y lo miré con seriedad. Desde el momento en que subí al coche de la familia Alexander, no pensé en buscar otra salida. Si me tratan mal, claro que me iré por iniciativa propia. Pero ahora prefiero ser una buena nuera de la familia Alexander y tu esposa. En cuanto a tus piernas, si no mejoran, seré tu muleta. Si se curan, seguiremos adelante juntos de la mano». Tras decir eso, miré al hombre frente a mí. Su rostro seguía tan firme como siempre, como si esas palabras no le hubieran afectado. Sus pensamientos, que habían estado ausentes durante tanto tiempo, resonaron en mis oídos de nuevo: «Bubu, mi esposa es la mejor del mundo. Tengo muchas ganas de besarla, abrazarla y elevarla. No por el bien de mi esposa, debo cooperar con el tratamiento. Como hombre, ¿cómo podía permitir que mi amada esposa fuera ridiculizada por mi culpa?». Al escuchar las locas fantasías de Alexander, no pude evitar fruncir los labios. La principal razón por la que estaba dispuesto a casarme con él después de renacer era que quería deshacerme de la vida que tuve en mi vida anterior. Además, tampoco soportaba ver a un héroe reducido a tal estado. Después de llevarme bien con él durante unos días, Alexander era una persona muy agradable. No me arrepentí de mi decisión. Sin embargo, seguía desconcertado porque parecía haberse fijado en mí en tan solo unos días.
A pesar de lo que yo pensara, desde ese día, la relación entre Alexander y yo fue mejorando cada vez más. Lo acompañé a buscar tratamiento médico todo el día. Afortunadamente, las condiciones de la familia Alexander eran de las mejores de la época. Alexander era el único heredero de la familia Alexander. Sus padres habían estado destinados en el ejército todo el año y ni siquiera pudieron regresar cuando Alexander resultó herido. Por lo tanto, cada vez que pensaban en ello se sentían culpables, y una vez que se sentían culpables, nos enviaban paquetes grandes y pequeños, sin mencionar los recibos de pago. Tan solo 3 meses después de mi incorporación a la familia, los ahorros ya habían alcanzado la cantidad que había ganado haciendo negocios durante un año entero en mi vida anterior. Sin embargo, a veces seguía sin comprender cómo Morgana había arruinado tanto su vida en mi vida anterior. Si había terminado en una situación tan miserable con las condiciones de la familia Alexander, le sería aún más difícil sobrevivir en la familia Jasper. A menos que se aferrara al sueño de convertirse en la esposa del hombre más rico del mundo. Simplemente no sabía cómo sería cuando supiera la verdad. Dejando a un lado las cosas de mi vida anterior, mi mirada se dirigió al hombre que tenía enfrente, quien se esforzaba por salir adelante por sí mismo. Gracias a los contactos que había hecho en mis negocios anteriores, pensé en un antiguo médico chino de una ciudad vecina. Aunque el proceso para llegar allí fue un poco difícil, afortunadamente todos nuestros esfuerzos dieron sus frutos. Gracias a la acupuntura diaria y al ejercicio constante a diario, Alexander recuperó gradualmente la sensibilidad en las piernas. Al ver al hombre frente a mí apretando los dientes y avanzando lentamente agarrado a la cama del hospital, no pude evitar que se me saltaran las lágrimas. Solo yo sabía cuánto esfuerzo había hecho para poder ponerse de pie en tan solo unos meses, afortunadamente. Dios no defrauda a quienes se esfuerzan, este ya era el último tratamiento. Después de que terminara, pudimos regresar al tan esperado pequeño patio de la familia Alexander. Alexander, espérame en el coche. Bajaré a comprarte 2 mudas de ropa para que te cambies. Después de aparcar el coche a la orilla de la carretera y saludar a Alexander, caminé rápidamente hacia una tienda de ropa recién inaugurada. Sin embargo, nunca esperé encontrarme con alguien inesperado. Ay, ¿no es esta mi querida hermana? ¿Por qué dejaste a la lisiada en casa y saliste de compras sola? Morgana, delante de mí, llevaba un vestido rojo brillante y unos zapatitos de cuero del mismo color. Se veía realmente elegante, contrastaba mucho conmigo que acababa de volver de la ciudad vecina, con aspecto de estar toda cubierta de polvo. Antes de que pudiera responder, Morgana levantó la barbilla con arrogancia y dijo, «No lo sabes, ¿verdad? Jasper y yo abrimos esta tienda. Es la primera tienda de ropa privada del condado de Inn. No exagero al decir que ganamos una fortuna cada día». Al ver su expresión de suficiencia, le dije con desdén, «Bueno, felicidades, abres la tienda temprano por la mañana y la cierras tarde por la noche, atendiendo a los clientes todo el día. A diferencia de Alexander y de mí, podemos quedarnos en casa tranquilos y nos enviarán dinero para que lo usemos». «Pero, ¿por qué eres la única que está aquí cuidando la tienda? ¿Por qué no está Jasper, a quien arrebataste con tanta fuerza, aquí contigo?» Al oír esto, el rostro de Morgana se tensó por un momento y luego dijo con calma, «Jasper es un hombre que va a hacer grandes cosas, ¿cómo puede estar atado a esta pequeña tienda?» Al ver su mirada obstinada, solté una risa fría. Si iba a hacer grandes cosas o a estar bromeando, yo lo sabía mucho mejor que ella. En mi vida anterior, trabajaba duro para ganar dinero mientras él salía a beber, comer, prostituirse y apostar. Si no fuera por la situación caótica de entonces y porque necesitaba un títere al frente, ya me habría divorciado de un hombre tan inútil 800 veces. Sin embargo, después de que alguien le rompiera las piernas, se volvió mucho más obediente y se sentó diligentemente en el puesto de presidente. Pensando en esto, negué con la cabeza y dije juguetonamente, sosteniendo 2 camisas de Dacron en la mano, «No digas que tu hermana no se ocupa de tus asuntos. Bueno, envuélveme esta y esta otra. No necesitas hacerme ningún descuento. No es fácil para ti ganar este dinero que tanto te ha costado ganar». Al oír esto, el rostro de Morgana se puso furioso y luego dijo con odio, «Freya, no seas tan presumida. ¿Y qué si la familia Alexander es próspera ahora? Alexander quedará lisiado el resto de su vida. Tendrás que pasarte la vida entera cuidando de semejante monstruo, pero yo soy diferente.
Tarde o temprano, me convertiré en la esposa del hombre más rico y los pisotearé a todos. Antes de que pudiera terminar sus palabras, el rostro de Morgana cambió drásticamente y luego exclamó con incredulidad: «Imposible. ¿No eres lisiada? Cariño, ¿ya terminaste de comprar? ¡Qué ganas de ir a casa!». Una voz masculina profunda y clara llegó desde atrás. La respuesta ignoró por completo a Morgana. Antes de que pudiera girarme, sentí un calor en la mano. Alexander ya se había acercado rápidamente a mí y me la tomó, apretándola suavemente. Yo, que había estado tranquila hace un momento, de repente sentí que me calentaba la cara al pensar en la razón por la que Alexander me insistía en que me fuera a casa. «Hermana, es justo como lo ves. La pierna de Alexander está curada». Tras decir eso, a pesar de la furia de Morgana, tomé la mano de Alexander y salí de la tienda. ¿Y qué si su pierna se cura? Mi vida seguirá siendo mejor que la tuya en el futuro. Jasper va a ganar mucho dinero. Cuando me convierta en la esposa del hombre más rico del futuro, no vengas a suplicarme favores, llorando y quejándote. Los gritos furiosos de Morgana llegaban desde atrás. Al escuchar la seguridad en sus palabras, me reí al pensar que el inútil de Jasper también quiere ser el hombre más rico. Sin mencionar que las políticas nacionales aún no se han liberalizado por completo. Han hecho un alarde de ello, no solo renunciando a sus trabajos en la cooperativa de suministro y comercialización, sino también invirtiendo todo el patrimonio familiar. No sé si esa vieja bruja de la familia Jasper sabe que su hijo ya no es el envidiable vendedor de la cooperativa de suministro y comercialización. Tengo muchas ganas de ver el espectáculo. Pero ya es demasiado tarde para hacer algo. Ese viejo médico chino es realmente especial. Ahora Alexander puede caminar incluso más rápido que yo, y no parece que haya sufrido ninguna lesión grave. Que esa tal Morgana me haya retrasado tanto tiempo es una pérdida de tiempo. Estoy deseando volver y tener una gran batalla con mi esposa durante 300 asaltos. Primero recordaré este rencor contra ella. Al escuchar los pensamientos de Alexander, me tambaleé, pero Alexander me sujetó con fuerza y aún así, dijo con seriedad: «Ten cuidado. Ya no eres una niña». Entonces su tono se suavizó un poco. «Volvamos rápido. Mira, tienes la cara roja y caliente». Al oír esto, no pude evitar poner los ojos en blanco. ¿Tengo la cara roja del calor? Es evidente que me sonrojo por tus atrevidas palabras. Pronto el coche llegó al pequeño patio de la familia Alexander. En cuanto cruzamos la puerta, antes de que pudiera dejar mis cosas, Alexander me levantó en brazos. Preocupado de que sus piernas recién recuperadas no soportaran mi peso, me costó bajar. Inesperadamente su mirada se ensombreció. ¿Acaso mi esposa aún no quiere? Al oír esto suspiré, lo rodeé con los brazos y tomé la iniciativa de inclinarme. El ambiente era perfecto. Los labios de mi esposa son tan dulces y suaves. Soy el hombre más feliz del mundo. Ni hablar. Mi esposa es tan fragante y suave. No puedo resistirlo. De vuelta a la habitación, de vuelta a la habitación. Los pensamientos de Alexander en mis oídos eran realmente ruidosos. Al escuchar estas palabras, mi rostro se sonrojó como si estuviera a punto de sangrar. Al final simplemente me rendí y hundí mi rostro en el cuello de Alexander, renunciando a la resistencia y dejándolo que me llevara de vuelta a la habitación del segundo piso. Por un momento el ambiente fue muy romántico. Tras escuchar vagamente las palabras «esposa, te amo». Gracias, perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba completamente oscuro afuera. Pensando en cómo Alexander y yo no podíamos controlar nuestro rubor durante el día, me sentí un poco avergonzada. Mirando al hombre frente a mí, que aún dormía profundamente con los ojos cerrados, tracé suavemente sus cejas y ojos con los dedos. En ese momento Alexander no tenía su habitual expresión severa. De hecho, parecía un poco infantil. Quizás esa era su verdadera apariencia, igual que su mundo interior. Parece que mi esposa no está enojada. Jeje, incluso me toca la cara con la mano. Justo cuando me estaba emocionando, sus pensamientos volvieron a resonar en mis oídos. Finalmente no pude evitar tocarle la oreja. Me intimidabas y aún así fingías estar dormido. ¿Cómo pudiste ser tan malo, Alexander?
Al oír esto, el hombre finalmente no pudo seguir fingiendo y sonrió estúpidamente. No quedaba rastro del impasible dios de la guerra que solía ser. Durante los siguientes días, nos quedamos en casa con honestidad y no salimos a ningún lado. Simplemente cerrábamos la puerta y vivíamos en paz. A diferencia de Jasper de mi vida anterior, que era perezoso y no sabía nada de tareas domésticas ni de agricultura, Alexander no solo tomaba la iniciativa para limpiar la casa, sino que también era bueno cocinando y haciendo otras cosas. En ese momento, mientras comía el pescado estofado que acababa de cocinar, lo saboreaba con satisfacción. Entonces lo oí decir con vacilación: «Esposa, mi pierna se ha recuperado por completo. Quiero». Hizo una pausa y luego apretó los dientes y dijo: «Todavía quiero volver al ejército». «¡Guau! Yo tampoco quiero dejar a mi esposa, pero el país me necesita. No puedo ser tan egoísta». Al escuchar sus dos frases tan diferentes, fingí enfado y dejé los palillos. «Si vuelves al ejército, ¿qué pasa conmigo? Alexander, ¿así me tratas después de casarme contigo?». Al oír esto, el rostro del hombre se endureció un instante y luego dijo con frialdad: «Lo siento por ti». «¿Tú quieres?». Alexander se detuvo allí, frunciendo el ceño como si estuviera en un dilema. «No puedo decirlo. No puedo vivir sin mi esposa. Mi esposa es tan amable. ¿Cómo podría vivir sin ella?». Con miedo de reírme a carcajadas, me cubrí la cara con ambas manos y mis hombros no dejaban de temblar. «Ay, no. Mi esposa está llorando. Soy un tipo realmente malo. Es normal que mi esposa quiera dejarme. Pero ¿por qué me duele tanto pensar en no tenerla en el futuro? Me duele aún más que cuando supe que nunca podría levantarme». Al oír esto, dejé de reír y miré al hombre frente a mí, que aún tenía el rostro frío, pero en mi mirada se reflejaba una profunda cautela. «Tonto, ¿no podrías simplemente preguntarme si estoy dispuesto a acompañarte al ejército?». En cuanto pronunció estas palabras, los largos y estrechos ojos de Fénix de Alexander se abrieron de repente, llenos de incredulidad. Entonces no pudo evitar abrazarme con tanta fuerza que parecía que quería aplastarme entre sus brazos. «Ay, ay, mi esposa es tan amable. De ahora en adelante siempre la escucharé. Si me dice que vaya al este, nunca iré». Tras acordar acompañarlo al ejército, pasamos los siguientes días empacando cosas en casa, y Alexander también presentó un informe de solicitud al ejército. Mirando las maletas y bolsos, estábamos a punto de echarnos una siesta antes de partir cuando, de repente, se oyó un grito desde fuera del patio. «Freya, Freya, a tu hermana la golpearon sus suegros. Tú y tu esposo deberían ir rápido a ayudar y ver qué pasa». Al oír esto me di la vuelta y me levanté, deseando poder ir a casa de la familia Jasper enseguida para ver la diversión. Alexander me agarró y me alisó el pelo. «No te apresures, unos cuantos golpes no la romperán, no te caigas». Dicho esto, me tomó de la mano y salimos juntos. Desde que hablamos de ir al ejército con él la última vez, ha estado un poco más abierto que antes y más dispuesto a expresar sus sentimientos directamente. Así, bajo la insistencia constante de mi madre, llegamos a casa de la familia Jasper. En cuanto llegamos, vimos a Morgana tirada en el suelo con el pelo revuelto, y a Jasper de pie junto a ella con una mirada impaciente, junto con su madre de aspecto feroz. «Puta. No solo le robaste el novio a tu hermana, sino que tras entrar en la casa, incluso tuviste el valor de convencerlo de que vendiera su trabajo y abriera una tienda contigo. Genial. El trabajo se acabó y el dinero ha sido estafado y desperdiciado. ¿Qué pecado ha cometido nuestra familia Jasper al casarte con esta criatura problemática?». Dicho esto, la madre de Jasper se sentó en el suelo y empezó a llorar sin importarle su imagen. Jasper, al ver a su madre llorar así por su culpa, también se llenó de rabia, así que agarró a Morgana del pelo y le dio 2 bofetadas en la cara. «Es culpa tuya, derrochadora. Si no fuera por tu descaro al aferrarte a mí, entonces, mi esposa ahora sería Freya». Al oír esto, sentí que Alexander me apretaba la mano con más fuerza. «Papá. ¿Crees que podrías casarte con mi esposa? Eres como un sapo que anhela a un cisne. He tenido a mi esposa en la mira desde que éramos niños». Al oír esto, giré de repente la cabeza para mirar a Alexander. ¿Qué quería decir con tenerme vigilado desde niños? «Jasper, Jasper, deja de golpearme.
También lo hacía por el bien de nuestra familia. Antes de que pudiera darme cuenta, Morgana gritó con fuerza. Solo entonces todos parecieron recobrar el sentido y corrieron a consolar a la madre de Jasper. «Eres tú, es todo culpa tuya, Freya, zorra». Inesperadamente Morgana me vio escondida entre la multitud y dijo con envidia. Luego miró a Alexander a mi lado y sollozó débilmente: «Mi vida es tan miserable. Esta no es la vida que debería estar viviendo. Hermano Alexander, ¿podrías ayudarme por el bien de nuestra relación pasada?». Antes de que pudiéramos responder, la cara de Jasper se puso negra como el carbón, y tenía un ligero toque verde en la cabeza. Agarró a Morgana con fuerza con su mano grande y empezó a golpearla y patearla de nuevo. Debía estar loca. ¿Ayudarla? Solo quiero estar cerca de mi esposa, ¿de acuerdo? Al oír esto, no pude evitar reír a carcajadas. Le di una palmadita a Alexander en la mano y dije en voz alta: «Mamá, papá, mi hermana también tiene la culpa de esto. Creo que deberíamos dejar que lo resuelvan ellos mismos. Alexander y yo tenemos que tomar un tren, así que no nos involucraremos. Si hoy fuera una desconocida la que sufriera abuso doméstico, lo detendría. Pero Morgana. Lo siento, está sola. Ni siquiera he saldado cuentas por haberme matado en mi vida anterior». Tras decir eso, ignoré las miradas de todos, me acerqué a Morgana y le susurré: «Querida hermana, esta es la vida de la esposa del hombre más rico que ansiaba ser». ¡Qué celos! Entonces vi a Morgana, furiosa, intentando acercarse y arañarme la cara. Jasper la apartó de una patada. Entonces Jasper me sonrió con picardía: «Freya, sabes que originalmente éramos tú y yo quienes estábamos comprometidos de niños. Cariño, vámonos. Tenemos que tomar el tren». Volví a mirar a Alexander, cuyo rostro estaba negro como el carbón, y rápidamente di unos pasos hacia adelante para tomarle la mano, dejando atrás la adulación de Jasper y las miradas venenosas de Morgana. «Joder. ¿Cree que puede coquetear con mi esposa? Ni hablar». Mirando a Alexander, que se mostraba complaciente, negué con la cabeza divertido. «Apresurémonos. Si no, el tren se irá». Alexander insistió con frialdad. Tras un viaje en tren de 2 días y 2 noches, por fin llegamos a la base militar. Por suerte Alexander se había preparado bien y consiguió comprar billetes de coche cama blando. El viaje de 2 días no fue demasiado incómodo. Además me adapté rápidamente a la vida en la base militar. Durante el día Alexander estaba ocupado con el entrenamiento, mientras yo charlaba con mis cuñadas, que vivían cerca, para conocer la vida en el ejército. La vida era bastante cómoda, pero un poco demasiado cómoda. Cuando Alexander regresó de la base militar, yo estaba comiendo la comida que trajo del comedor militar y le dije con cara de preocupación: «Alexander, la vida en el ejército es un poco aburrida». Antes de que pudiera decir nada más, un grito de sorpresa resonó en mis oídos. Mirando la boca cerrada de Alexander, suspiré con impotencia: «Ay, no, mi esposa piensa que la vida en el ejército no es divertida. ¿Quiere regresar y dejarme? ¿Qué debo hacer, esposa?». Escuchando los pensamientos lastimeros de Alexander como una mujer quejosa, dije rápidamente la siguiente frase: «Si no, no sabía a dónde irían sus pensamientos, así que quiero montar mi propio negocio». Al oír esto, los ojos de Alexander se iluminaron: «Puedes hacer lo que quieras. Si necesitas ayuda, házmelo saber cuando quieras». Luego añadió con tono lastimero para sí mismo: «Siempre y cuando no quieras dejarme». «De acuerdo. He hablado con mis cuñadas y he paseado por los alrededores. Quiero montar una fábrica textil. Sabes, he estado aprendiendo bordado con mi abuela desde pequeña. Resulta que las cuñadas del patio también pueden venir a aprender. Para entonces, si se instala, los vecinos también podrán tener una fuente de ingresos extra. Sin embargo, no te preocupes por el dinero. Puedes gastar nuestros ahorros como quieras. En cuanto a los militares, estudiaremos los detalles con detenimiento. Escribiré un informe más adelante, esto es bueno tanto para los militares como para la gente. Seguramente lo apoyarán. Mientras pueda retener a mi esposa, estoy dispuesto a todo, incluso a escalar montañas de espadas y sumergirme en mares de fuego». Mirando a Alexander, que parecía serio, pero que no dejaba de imaginar, no pude evitar reír a carcajadas y lo abracé.
Alexander, eres muy amable. Después de decir eso, vi que sus orejas se enrojecían a una velocidad visible, e incluso estaban un poco calientes al tacto. Como dijo Alexander, la aprobación militar llegó enseguida y la fábrica se instaló a toda velocidad. Ahora el país fomenta la generación de divisas y todas las industrias se enorgullecen de poder exportar sus productos. Gracias a mi experiencia laboral anterior, me sentía como pez en el agua en este mercado. Pronto formé a un grupo de maestros bordadores con excelentes habilidades, impulsé a la gente a criar gusanos de seda, desarrollé nuevas fuentes de ingresos y, mediante continuos viajes de negocios, vendí los bordados de la fábrica a diversos países. Había un ambiente de júbilo en la base militar. Gracias al buen rendimiento de la fábrica, todos tenían buenos ingresos y sus bolsillos estaban abultados. Ya no tendrían que depender únicamente del clima para su sustento como antes. Se logró la unidad entre militares y civiles, y también me liberé de una gran carga, por fin, no avergoncé a Alexander. Por la noche Alexander me masajeaba las manos mientras decía con expresión de dolor, «Sabes, siempre habrá un sinfín de pedidos. Tu salud es más importante que cualquier otra cosa». Mirando al hombre frente a mí, cada vez más dispuesto a expresarse con palabras, fruncí los labios y sonreí. «Lo sé. Aunque no te preste atención, sé que te preocuparás por mí. Así que me cuidaré bien». Al oír esto, Alexander me tocó la cabeza con satisfacción. «Mi esposa es tan encantadora. Te quiero muchísimo». Al escuchar sus pensamientos, no pude evitar reírme a carcajadas. Aunque ya tenía el valor de expresarse, todavía estaba acostumbrado a pensar estas palabras en su corazón. Él aún no sabía que podía oírlos, y al pensar en esto, de repente recordé algo que había oído de sus pensamientos. «Alexander, ¿llevas mucho tiempo observándome?» Al oír esto, Alexander levantó la vista de repente, enrojeciendo al mirarme. «¿Qué? ¿Acaso nuestro matrimonio no fue un accidente causado por Morgana?» Mientras escuchaba su réplica subconsciente, no dije nada. Lo miré fijamente con una sonrisa ambigua en la comisura de los labios. «Ay, no, ay, no. ¿Acaso mi esposa ya lo sabe? Pero ¿cómo puedo decir que me enamoré de ella cuando se me plantó delante, paso a paso, desde que tenía 5 años? Iba a contarle a mi familia mis verdaderos sentimientos antes del compromiso. ¿Quién iba a pensar que ocurriría un accidente? Como hombre, ¿cómo iba a retrasar la felicidad de mi esposa para siempre? ¡Guau! Por suerte esa molesta Morgana hizo algo bueno por una vez, permitiéndome casarme con la belleza». El rostro de Alexander permaneció inalterado, pero su corazón latía con fuerza. Al oír esas palabras, ¿qué más no entendía? Simplemente no esperaba que este hombre fuera tan bueno ocultando cosas. Justo cuando estaba a punto de confrontarlo, el ordenanza de Alexander tocó con fuerza la puerta. «Alexander, qué mal». La familia de mi cuñada llamó y dijo que su padre sufrió una hemorragia cerebral y se desmayó. Su condición no es buena ahora. Al oír esto, no me importó nada más. De repente me levanté y agarré el brazo de Alexander. «Alexander, quiero irme a casa». Después de pasar 2 días y 2 noches en el tren en pleno verano, olía a pepinillos por todas partes y tenía el pelo muy grasiento. Pero no había tiempo para limpiarme. Solo quería ir rápido al hospital a ver a mi padre. Aunque era un poco anticuado e inflexible, era bastante cariñoso con nosotros en aquella época. «Chica, ¿por qué volviste? ¿No dijiste la última vez que la fábrica estaba en plena expansión y que no podías irte? Esta es una fábrica dirigida por los militares. No puedes hacer lo que te dé la gana. Vuelve pronto». Al verme entrar, mi padre se sorprendió gratamente y luego, de inmediato, su rostro se ensombreció al regañarme. Sin embargo, su tono ya no era tan contundente como antes, sino que revelaba debilidad y agotamiento. «¿Ya estás así? ¿Cómo puedo seguir preocupándome por la fábrica? Eres mi único padre». Al decir esto, no pude evitar llorar. Al oír esto, mi padre quiso regañarme, pero mi madre lo detuvo. «Ya basta, viejo. Freya solo está preocupada por ti. ¿Tienes que alejar al único que se preocupa por ti y quedarte con el que te molesta?» «Mamá, ¿de qué estás hablando? Acabo de pedirle a mi padre que me preste dinero para la facturación. ¿Cómo es que eso molesta a mi padre?
Una exclamación de descontento llegó desde atrás. Me giré y vi a Morgana sujetándose la cintura con la mano. Tenía la cara pálida por el embarazo y estaba hinchada de pies a cabeza. Ya no se veía tan delicada ni elegante como antes. Me miró con furia y resentimiento. ¿Por qué volviste? ¿Viniste a reírte de mí? Te digo que mientras papá esté dispuesto a darme dinero, volveré enseguida. La familia Jasper también dijo que si esta vez tengo un hijo, me apoyarán en lo que quiera hacer en el futuro. Tras decir eso, ella hinchó el estómago con orgullo. Luego dijo con tono burlón, mírate. Estás tan grasienta y tu ropa parece pepinillos secos. ¿Qué? ¿Fuiste a la base militar con Alexander y te torturaron? Antes de que pudiera responder, me interrumpió una voz en la puerta. Disculpe, ¿está aquí mi cuñada de la familia Alexander? Soy una antigua compañera de armas de Alexander. Estaba preocupado y me pidió que viniera a ver cómo se recuperaba su suegro. También me dijo específicamente que dejara tranquila a mi cuñada. Ya había organizado que alguien vigilara la fábrica. Al oír esto, mis padres aplaudieron con alegría. Sabía que no había juzgado mal a Alexander. Por suerte fuiste tú quien se casó con él. Si hubiera sido Morgana, este matrimonio se habría convertido en una verdadera disputa. Tras decir eso, le gritó a Morgana de nuevo, te digo, si quieres abrir ese gran restaurante o algo así, olvídalo. No te daré ni un céntimo. No puedes controlar a tu hombre, ni siquiera puedes gestionarte a ti misma, aún así quieres montar un negocio. Creo que solo estás soñando despierta. Al escuchar las palabras despiadadas de mi padre, Morgana se puso furiosa. Ya te lo dije. Jasper está por ahí socializando y haciendo negocios, y la persona que ama soy yo. Mientras abra el restaurante seré quien esté a cargo de la familia Jasper en el futuro. Eres tan tacaño. Tienes que arruinar la felicidad de tu hija. ¿Por qué no te llevó la hemorragia cerebral? Al escuchar las descaradas palabras de Morgana y ver las caras pálidas de mis padres, no pude soportarlo más. Fui a la puerta y le di 2 bofetadas fuertes. Morgana murmuró incrédula, ¿cómo te atreves a pegarme? Pegarte es pegarte. Necesitas elegir un día especial. Eres una estúpida. No puedes controlar a tu hombre y aún así tienes el descaro de venir a montar un escándalo en casa de tus padres. Si yo fuera tú y viviera una vida tan miserable en 2 vidas, preferiría morir pronto. ¿De verdad crees que el inútil de Jasper se convirtió en el hombre más rico por sí solo la última vez? Solo era una marioneta que puse delante. La persona verdaderamente capaz soy yo. Mientras revelaba más y más verdad, Morgana seguía negando con la cabeza, imposible. ¿Me mientes? ¿Cómo pudo una mujer como tú convertirse en el hombre más rico? Debe ser Jasper. Mientras decía esto, quiso salir corriendo. Pero inesperadamente al voltearse, vio a Jasper abrazando a una mujer con una barriga como la suya, charlando y riendo mientras salían del departamento de ginecología y obstetricia al otro lado. Al vernos, su rostro cambió y luego avanzó como si nada le importara. Morgana, ahora que está deslizando el dedo, está embarazada de mi hijo. Acabamos de tener un examen, este bebé seguro será un niño. Ya que nos ves, vamos a encargarnos de los trámites del divorcio. En cuanto dijo esto, Morgana, quien originalmente iba a confrontarlo, se puso roja de ira. Hermano Jasper, me mientes, ¿verdad? ¿No dijiste que me amabas y que querías que fuera la esposa del hombre más rico? Al oír esto, Jasper frunció el ceño con disgusto. Todavía tienes el descaro de decirlo. Si no fuera por ti, siempre insistiéndome en que haría grandes cosas, ¿habría dejado mi trabajo estable? Y si no fuera por ti, sería yo quien ahora viviría una vida próspera después de casarme con Freya. ¿Por qué me casaría contigo, esta desafortunada mujer? Desde que me casé contigo, mi familia Lira ha tenido mala suerte. Mala suerte. Si eres sensata, toma estos 50 yuanes y lárgate de aquí rápido. No retrases el nacimiento de mi precioso hijo. Tras decir eso, abrazó a la mujer y se preparó para irse. No puedes irte. No puedes irte. El hermano Jasper es mío. También puedo tener un hijo. No me dejes. Sí. Mientras esta zorra esté muerta,
el niño que llevo en mi vientre será el único nieto mayor de la familia Jasper. Tarde o temprano, seré la esposa del hombre más rico. Dicho esto, Morgana, reuniendo de alguna manera un impulso de fuerza de quién sabe dónde, se abalanzó y agarró con fuerza a la mujer que Jasper tenía en brazos. En cambio, Lyra la empujó con fuerza y cayó al suelo, jadeando con dificultad y con los ojos enrojecidos. ¡Sangre! ¡Hay sangre!, exclamó la mujer. Al ver a Morgana tendida en el suelo, una inconfundible alegría se reflejaba en sus ojos. Hermano Jasper, vámonos rápido. ¿Y si algo le pasa a esta mujer? Tras decir eso, los dos se alejaron rápidamente. Freya, crees que soy ridículo, ¿verdad? Ni con una segunda oportunidad puedo superarte. Te equivocas. Nunca pensé en competir contigo. En mi vida anterior, cuando regresé a mi ciudad natal, planeé llevarte a la capital para vivir juntos. Pero nunca imaginé que me apuñalarías decenas de veces, lo que también me hizo ver claramente qué clase de persona era mi hermana, a quien había amado desde la infancia. ¿Por qué? ¿Merezco ser pobre toda la vida? ¿Qué tiene de malo querer vivir bien? Me robaste mi buena vida, ¿por qué tuviste que existir? ¿Sería mejor estar muerto? Al ver a Morgana tirada allí con la sangre fluyendo constantemente, sentí una extraña calma por dentro. ¿Alguna vez has pensado que tener una vida así no tiene nada que ver con los demás? Con una segunda oportunidad, sabías el rumbo del mundo, ¿por qué no intentaste valerte por ti mismo en lugar de confiar en un hombre para cambiar tu destino? ¿Qué sabes tú? Si hay un atajo, ¿por qué debería esforzarme? Eres tan estúpido. Viendo su estado desesperanzado, negué con la cabeza. En ese momento el personal médico llegó justo a tiempo y la llevó al quirófano. Suspiré y volví a la sala. Los tres de la familia nos miramos en silencio. Pensé que no habría ningún incidente grave en el hospital, pero inesperadamente ese empujón le provocó a Morgana una hemorragia masiva. Nunca salió del quirófano, lo único bueno fue que durante los años que estuve fuera, parecía que mis padres ya habían quedado profundamente heridos por ella. Cuando supieron de su muerte no se entristecieron demasiado, simplemente dijeron que no soltaran a Jasper y luego se encorvaron y regresaron a casa. Después de encargarme del funeral de Morgana y enviar a Jasper a prisión, estaba deseando volver a la base militar. Cuando el tren llegó a la estación, vi a un hombre a lo lejos que destacaba como un álamo entre la multitud. Desde lejos, sus pensamientos indistintos llegaron a mis oídos. Ah, cuánto tiempo sin ver a mi esposa. No sé si me ha extrañado. La extraño muchísimo. Esposa, esposa, ven rápido. ¡Guau! ¡Qué ganas de verte! Al ver la intensa actividad interior del hombre de rostro serio entre la multitud, abrí la ventanilla del tren y grité, Alexander, he vuelto. Te he echado mucho de menos. El fin.